la gran mayoría de la gente, su cerebro está tomando como que su yo de 10 años es otra persona. Está ligando menos sangre, está poniendo menos esfuerzo su cerebro. Vuelvo acá, pero voy a salir así, seguimos charlando. Era eso que quería mostrar. Y digo, wow, qué interesante esto. Acá ya hay una explicación biológica. Acá ya no es el sesgo, la versión, la burbuja, el concepto abstracto. Acá a mí ya me convence mucho más. Ojo que si yo quiero traer a esa persona hablándole de la jubilación, que probablemente no lo abordé. Vos interrumpime, por favor, porque estoy metiendo. No. Herfield, además, muy bueno el estudio, después también avanzaron sobre eso. Él lo que dice es, bueno, pero estas por ahí son imágenes nada más. Es como que yo vea una empresa, un edificio, una empresa, y vea que en el piso de las finanzas estén las luces prendidas. Y yo diga, uy, esa empresa, ¿cómo trabaja la gente de finanzas? No, tal vez están limpiando y por eso está prendida la luz. Entonces dijo, ojo, bueno, vamos a ver si realmente estas áreas del cerebro. ¿Y qué hacía? Entonces le decía a la persona, mira, vénganse en una semana. Estos fueron 18 alumnos de Stanford. O sea, no eran gente inclusive con formación académica. No sacó gente que no tuvo ni el primario. Le hace una prueba a la semana y es una prueba llamada de Mullins que mide, los psicólogos hablan de descuento temporal, lo que los bitcoiners en general hablamos de preferencia temporal. Los economistas en general hablan de preferencia temporal, psicología habla más de descuento temporal, pero es lo mismo. Entre uno baja y sube, sabemos. Y vio lo mismo, que de estos alumnos que tenían a alta, él le llama descuento temporal, o sea, le decía, ¿querés gastar $10 ya comprándote esto o guardátelo? Bueno, le daba un score a cada alumno y pasaba lo mismo. Los que tienen una alta preferencia temporal tienen ese patrón muy parecido de su cerebro cuando hablan de otra persona. Y ahí ya se empiezan a juntar las evidencias. O sea, no es solo un área que se iluminó y no sabemos qué pasa. Bienvenidos, soy Bitcoin Libertarian. Nuestro invitado de hoy es un gran amigo del canal, se llama Diego Soyu. Diego es médico y apasionado bitcoiner argentino. Diego combina su expertise en medicina con una visión profunda sobre Bitcoin, comparando incluso paradigmas históricos como el de Hipócrates en la salud con el de Satoshi Nakamoto en el dinero. Hoy exploraremos la fascinante intersección entre la medicina y Bitcoin. Hablaremos de cómo el sistema monetario fiat influye en nuestros comportamientos financieros desde una perspectiva neurocientífica. ¿Por qué nos cuesta tanto ahorrar en un mundo de dinero fácil y cómo Bitcoin, como dinero duro, podría alinearse mejor con nuestra biología humana? Diego nos guiará con evidencia científica, incluyendo estudios de resonancia magnética funcional que explican el descuento temporal y la preferencia por recompensas inmediatas. Diego, bienvenido. Gracias y muchas gracias por esa presentación. No, gracias por estar. Vos sos uno de los OGs, de los que está desde el principio en el canal, bancando, mandando SAT, que siempre te digo, no me tenés que mandar SAT, no me manden SAT, denme like, suscríbanse al canal, compártanlo, pero sos uno de los OGs. Bueno, veremos dentro de muchos años si este canal sigue creciendo y nos volvemos un canal gigante. Vos vas a ser uno de los OGs y de los primeros que siempre nos vamos a acordar. Pero bueno, la primera pregunta que tengo para vos, más allá de la neurociencia, más allá de todo esto que me gusta mucho el tópico y vamos a meternos, es ¿cómo tomaste la píldora naranja? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? Bueno, como tu presentación, yo soy médico y a mí me costó entrar en Bitcoin. eh, Creo que por el seteo que tenemos los médicos, porque en general somos personas que terminamos la secundaria, la gran mayoría, y arrancamos la universidad. Tenemos 17, 18 años, la gran mayoría, y estamos acostumbrados a que, no sé, nos van a dar una clase de infarto agudo de miocardio y viene un médico cardiólogo a dar unas clases. Vamos a hablar de neumonología y viene también un médico que es neumonólogo o un médico, o un terapista en caso de neumonologías graves, pero siempre, toda la carrera, nos dieron médico las clases. Y cuando nos especializamos también, nunca viene no sé, un ingeniero a darnos una clase de infarto. Y yo creo que eso que nos va formando mentalmente. Entonces me pasaba que cuando yo escuchaba de Bitcoin, y por ejemplo pongo el caso de alguien que para mí es un crack como Lunaticoin, tuve la mala suerte de los primeros pods que escuché, que él dice, yo era arquitecto y, y eso ya, por ejemplo, a mí me decía, ¿qué hace un arquitecto hablando de criptomonedas, economía? Y tal vez escuchaba a otra persona que era abogado y también, mm,
Y yo creo que eso llevó a que no entre rápidamente en Bitcoin porque él rechazaba bots cuando escuchaba la profesión de la otra persona porque me retractaba mi formación. Y claramente que cuando me di cuenta que el que estaba equivocado era yo, bueno, ahí entré en Bitcoin. Pero eso yo reconozco que retrasó que yo haya entrado en Bitcoin. Y me parece que a los médicos le pasa lo mismo. Estamos seteados de esa manera, que estamos tan acostumbrados que nos hablen colegas de ese tema que nos cuesta abrir la mente y pensar que alguien que es arquitecto puede haber estudiado la historia del dinero y saber perfectamente. No tiene que ser un economista o un criptógrafo el que me tiene que hablar de Bitcoin. Déjame Eh, que te haga una interrupción. Realmente, y en todo este viaje, me di cuenta que los que menos saben de Bitcoin somos los economistas. sí, sí, El otro día tuve el podcast, no sé si lo viste, con Cyberpunk, lo voy a dejar acá arriba cuando lo edite en YouTube. sí, sí, Una de los que, no, yo no es por desmerecer a nadie, ¿no? Pero fue uno de los que más disfruté. Y los conceptos que él hablaba, yo le pregunté, le digo, ¿tenés alguna formación académica relacionada con economía? Y me dijo, no, es todo estudiar. Y generalmente los que más saben de Bitcoin, a mí el que me dio la píldora naranja fue Saylor, no son economistas. Y repito, los economistas somos los que menos sabemos de Bitcoin, así que escúcheme a mí que soy economista, pero también hay un montón que vienen de cualquier lado, de cualquier. El otro día hablé con Napoleón Osorio, taxista en El Salvador, ultra Bitcoiner, y nada, así que bueno, ahora te dejo continuar. sí, sí, sí. No, pero bueno, me pasó eso. Y cómo termino entrando, como estaba seteado. Yo tengo mi trabajo, en un trabajo que voy, tengo 40 minutos de viaje, entonces como voy en auto, pongo podcast en general. Y era hace pandemia aproximadamente esa fecha. Iba por la calle, los que andábamos éramos médicos o gente que era esencial nada más. Y me recuerdo que estaba escuchando un podcast de Miguel Granado, que es acá un influencer, podríamos decirlo, y tiene un podcast que se llama La Cruda, y habla de temas varios y trae muy buenos invitados. En ese momento había traído, justo lo comentamos en el hospital, a un muchacho que era rugbyer y que en un partido a beneficios se fractura a nivel cervical, queda cuadripléjico. Pero la entereza que tiene esa persona, no recuerdo ahora el nombre, él lo entrevista y me pareció fascinante cómo llevaba adelante la vida esa persona en una silla de rueda y solo pudiendo hablar. No, no podía mover ninguno de sus cuatro miembros. Pero termina el podcast de esta persona y automáticamente arranca el siguiente capítulo de La Cruda y estaba Santi Siri. Y yo manejando no podía cambiar, bueno, sigo escuchando el podcast. Y él habla de Bitcoin, y bueno, fue así, y ahí, obvio, lo escuché porque el tipo era informático, porque, pero ahí por lo menos dije, wow, a ver esto, vamos a empezar a investigar. Y bueno, fue ahí como empecé a leer. Esa fue mi entrada, digamos. Mirá qué loco que te dio la píldora, te hizo entrar Santi City, que es un shitcoiner. Sí, Así sí. que imagínense, imagínate que hubiera pasado si hubieras entrado por Luna, que Sí, no, es un no. bitcoiner extremo. Pero sí, uno llega a Bitcoin cuando lo necesita, cuando lo entiende, cuando se empieza a hacer preguntas. Eso es lo lindo de Bitcoin, que Bitcoin es para todos. Y como yo tengo mi concepto, uno de mis conceptos es que Satoshi no es una persona, sino muchas, porque toca todas las áreas de la vida humana. Sí, sí, sí. Para diseñar Bitcoin vos tenés que saber economía, tenés que saber criptografía, tenés que saber coding, tenés que saber también sociología, tenés que saber religión, tenés que entender de filosofía, tenés que entender de derecho, tenés que entender de medicina. Entonces, uno se pone, el que está afuera ve y dice, no, Bitcoin es para los economistas nomás, o para los inversores, o para los programadores. No, al contrario, Bitcoin es esa herramienta donde uno se empieza a preguntar cosas y Bitcoin te las responde. Sí, Y sí, el claro. 90% de las cosas no tienen nada que ver con el dinero. Te hago una pregunta porque ahora que estabas hablando me acuerdo. ¿Y primero, especialización tenés de medicina? Yo hago, eso está bien. Yo hago anestesiología. No me dedico a neurociencia. La verdad que los que son neurocientíficos son muy pocos en el mundo.
pero bueno, al ser médico, tengo la formación para leer estos trabajos científicos que publican, saber dónde buscar, que eso es muy importante, la fuente. Y bueno, y además me interesa el tema, y más sobre cuando entré a Bitcoin, empecé a interiorizarme en lo que es el comportamiento humano, digamos, que está muy relacionado a la psicología. No, no soy psicólogo, pero a los médicos en general nos encanta o nos gusta mucho encontrar esa base neurológica o fisiológica, neuroanatómica, como la quisiéramos llamar. Y bueno, a veces, muchas veces también tenemos esos cruces con psicólogos porque muchos de sus conceptos a veces son abstractos y el médico lo que quiere es, no, dame en qué lugar del cuerpo pasa eso o decime qué neurotransmisor es el que está provocando eso. Y bueno, y yo siempre trato de buscar esa explicación desde el lado más tangible, podríamos decirlo, o con imágenes o con análisis a nivel de sangre. Y bueno, ya hoy, como me encanta Bitcoin, cada vez que leo algo, ya lo estoy relacionando con Bitcoin. No sé si Y, viste, sí, continúa, continúa. no, no, justo me había fijado porque había dicho me había hecho algunos machetes como para no olvidarme. Y bueno, la verdad que he escuchado un montón de conceptos. No sé, tiro algo fácil. Bitcoin está en una burbuja por... No deja de ser un concepto abstracto, ¿no? Eh, que tendrá seguramente explicaciones psicológicas o sociológicas, sí, pero bueno, yo siempre trato de buscar a ver si hay algún estudio en medicina que esté demostrando eso, por qué la persona o el humano o ese conjunto de personas está pensando así. Entonces, bueno, es eso siempre como yo me voy manejando y cada vez que leo algo de medicina trato de relacionarlo con Bitcoin. Y a ver, yo digamos, a mí me gusta mucho, entonces consumo mucho podcast o busco en internet. Ahora le pregunto mucho a la inteligencia artificial de todo, ¿no? Y me gustan ciertas áreas de la medicina. Puede ser porque el sueño de mi vieja fuera que fuera médico, pero bueno, lo dejamos ahí. Em, yo creo que hay un impacto en la medicina. Yo también soy un creyente de que los remedios, no soy muy amigo de los remedios, de la medicación. Yo creo que todo pasa por fortalecer tu sistema inmunológico y demás. Y yo creo que el sistema Fiat ha hecho un daño en la salud. Y vos como médico, pensás, porque si vos te vas no sé si viste la página esa, WTF Happened in 1971, que Sí, la sí, sí, recomiendo a todos, sí. que muestra el abandono del sistema de patrón oro con el increase, no me sale la palabra en español, el aumento de obesidad infantil, aumento en la diabetes, aumento en un montón de enfermedades coronarias. ¿Vos ves que el Fiat tiene impacto en la salud de la gente? Sí, sí, claro, claro. Bueno, hace poco la editorial de Amous escribió un libro que se llama Food Fiat. Ahí está, hay toda la parte de nutrición o un nutricionista se puede empachar de información para entender las cosas. Pero si yo tendría que hablar desde el lado de la medicina, también pasa, o sea, vos le estás degradando la moneda o el sueldo, en cierta forma el sueldo al médico. El médico cada vez tiene que atender, entonces cada vez tiene que atender más rápido. Hoy a un médico, tal vez clínico, le ponen paciente cada 15 minutos en Argentina. El tipo en 15 minutos tiene que resolver. Viene el paciente, bueno, es presión alta, tiene 15 minutos. No va a investigar mucho más, no se va a poner a darle recomendaciones de dieta, de ejercicio. ¿Qué va a hacer? 15 minutos en Alapril, un antihipertensivo. Listo. Y el próximo paciente. Entonces, indirectamente, estás degradando la atención médica. Antes, seguramente el médico se tomaba media hora, 40 minutos, se tenía que sentaba y se sentaba con el paciente, le rendía mucho más en dinero. Bueno, hoy cambió eso. Hoy es mucho más mecánico todo. em, y se ve, se ve. El médico inclusive
es feo decirlo, pero va por el lado bueno. Hay laboratorios que le dicen, y está documentado, vos recetás mi medicamento, entonces a fin de año tenés el congreso gratis, tenés el vuelo a tal congreso gratis. Le permite toda esa gradación a la industria poder trabajar de esa forma con el médico. El médico termina siendo un empleado de una farmacéutica. Obvio que no voy a negar que está la moral de cada médico, pero por supuesto que es más fácil para la farmacéutica poder influenciar a un médico en este contexto. Bueno, no sé si se entendió, traté de resumirlo, ¿no? De la medicina. Totalmente de acuerdo. Yo coincido 100% y ahora que me lo decís vos, que es bueno tener un médico bitcoiner, ¿no? Porque, a ver, al margen que vos tenés tu vida y tenés que vivir y tenés tu familia y tenés que alimentar, estamos todos en el baile del fiat, desgraciadamente, pero detectar ese problema, sí, yo creo que las farmacéuticas, no recuerdo qué amigo me contaba, un amigo me contaba que la novia, es especialista, es oncóloga, venía el laboratorio y, como decís vos, le pagaba tanta plata, tal congreso, tal viaje, para que al paciente lo meta en esa droga, ¿no? Y aparte de la modificación también creo que todos, del lado del médico, tiene el push de la farmacéutica, que está influenciada por el sistema Fiat, e influenciada, supongamos que la farmacéutica es una empresa buena, piensan para el bien, quieren curar a la gente. Están influenciadas por la recompensa inmediata, de querer curarte con una pastilla. Y Sí. el paciente, lo mismo, uno va al médico, ¿por qué ahora sale la droga esta Omcepi, creo que es Ozempic. inyección para adelgazar rápido? Porque todos hemos perdido la preferencia temporal. Tenemos una preferencia, queremos todo ya. Hay un documental que lo recomiendo, que es viejo, que ahí muestra el verdadero proof of work. Hay un hombre que se llama Joe Cross, que hizo un documental que se llama Fat, Sick and Nearly Dead, un australiano. Estaba gordo y hace un tratamiento, y tomaba 70.000 remedios para todo. Y hace un fast de 60 días. Ayuna, entre comillas, por 60 días. Solo se alimenta con jugo. Y cómo todo ese proceso hace que le resuelva todos sus problemas. Entonces, a veces la medicina de hoy, FIA, te soluciona el problema o te quiere solucionar el problema con una pastilla, cuando en realidad, como decís vos, lo que hay que recetar es un cambio de hábito. Sí, 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 lo diste en la tecla. De hecho, con esta droga se llama semaglutide, que Ozempic es la marca comercial. eh, Cuando el laboratorio lo empieza a estudiar, esto es historia, se está contando la historia del semaglutide, es actual, lo empieza a estudiar para diabetes tipo 2, eh, para diabéticos tipo 2, pero nota rápidamente que sobre el receptor que estaban actuando, que es GLP-1, le provocaba saciedad instantáneamente. La persona no tenía más hambre. Empiezan a investigar y ven que en el cerebro también hay este receptor. Lo ven como colateral. Pero claramente la industria dice, ¿qué nos va a ayudar más? ¿Tratar a diabetes, ir por el lado de diabetes tipo 2, que ya hay muchísimos medicamentos? ¿O encontrar esta solución mágica, que es lo que quiere un obeso, de no cambiar sus hábitos y con una inyección solucionar el problema? ¡Pam! Listo. Y por supuesto que todos los estudios ahí automáticamente dejan de mirar a la diabetes tipo 2 y se van hacia el tratamiento de la obesidad. Y Novo Nordisk, creo que se llama el laboratorio, obvio, hizo montaña de dinero con esto porque encontró esto que decís vos en el humano, una recompensa inmediata sin sacrificio. Vos inyectaste esto, seguí comiendo, no cambies nada. La dibujaron porque en su momento no podían inyectarse más de un año los pacientes. Entonces, bueno, la excusa era, te vamos a dar un año, vas a tomar un año y en ese año vos tenés que hacer el cambio para que cuando lo dejes de tomar, seas una persona nueva. Dificilísimo, algunas personas lo han hecho. La mayoría, un año es insuficiente. Capaz que tienen 50 años de estar comiendo mal, no hacer ejercicio.
no van a resetearse en tan poco tiempo. Pero sí, encontraron esa solución, esa gratificación, ese poco esfuerzo, ese poco proof of work. Y bueno, hoy claramente que es una medicación que la va a usar, me parece que mucha gente, inclusive quien no necesite. Ya hay casos públicos como Robbie Williams o cosas así, que también no todo es beneficioso, o sea, también van a empezar a aparecer los efectos adversos y las cosas que no se terminaron de estudiar porque se los sacó al mercado y empiezan a aparecer los efectos que se llaman fase 4, los efectos que aparecen cuando sacas al mercado una droga. Pero bueno, nada, para no desviarnos, eso No, es un ejemplo. La semaglutida no, es un ejemplo. todo tiene que ver con todo y yo creo que eso viene, aparte, cuando vos insertás algo externo, algo que no es natural, por algún lado lo terminás pagando. Y yo no soy médico, ¿no? Y no quiero hablar y, digamos, nada de lo que digamos acá es consejo médico, ni nada, ni consejo financiero, y menos que menos. Pero es simplemente un debate entre Bitcoiners y encontrar, como yo trato de encontrar, a Bitcoin en todo orden de la vida. Como bien dijiste vos al inicio, vos escuchaste primero a un arquitecto, después escuchaste a un abogado y decís, no les creo. No, Bitcoin está en cada faceta de la vida y nos enseña el poder de la preferencia temporal, el proof of work, del largo plazo. Porque estas soluciones inmediatas te terminan quizá solucionando el problema en un corto tiempo, pero después el problema va a volver. Es como comprar shitcoins. Es como comprar la shitcoin que digo yo de la rana, que un día hace un 1000x en un día y al otro día cayó el 99% y perdiste todo el dinero. Con Bitcoin pasa diferente, con Bitcoin es una construcción día a día, es una construcción de DCA. Y lo que te quería preguntar, que es, digamos, la base de esta charla es, ¿el ser humano está predispuesto biológicamente a esta recompensa inmediata o es algo generado en las últimas décadas con todo el auge de las redes sociales, internet, que se habla mucho de eso? Yo si querés, Fernando, como te había comentado, como para entender todo, a veces hay que contar una pequeña historia o dar algunos conceptos médicos. Em, Nada, eso es lo que tal vez mejor mostrarte, que había preparado 4 diapositivas, Perfecto. como retomando, es como yo lo veía, con esto de que cuando como Bitcoiner nos terminamos transformando todos en divulgador porque nos pasa esa cosa de que, che, descubrimos esto, ¿cómo puede ser que la gente no lo esté usando? Le querés decir a familiares, amigos, a todo el mundo. Y cada uno utiliza diferentes tácticas o historias para tratar de ganarse la confianza y que la gente use. Y yo muchas veces he visto, de hecho yo lo usaba, y a muchos divulgadores, que usamos a Bitcoin y tratamos de entrar a esa otra persona diciéndole esto te va a ayudar para tu futuro, para tu jubilación. Pensá que en 10 años esto se va a revalorizar, no vas a depender eh, de una pensión, de una jubilación. Y creo que, no sé, te pregunto, vos lo habrás usado tal vez esa excusa, ¿no? Yo sí lo usé mucho. Y bueno, y leyendo, terminé descubriendo algo que me di cuenta que no sé si sirve mucho, que es lo que te quiero empezar a contar. Yo no divulgo mucho, tampoco tengo un canal, ni en Twitter, pero bueno, a veces digo, sí, hay que contarlo, por lo menos entre bitcoiners, ¿no? Y eso es lo que ahora, de última, te quería contar. Ahí lo pongo en la presentación como para entender un poquito Sí, primero. dale, dale, perfecto. Y así lo ve nuestra audiencia también, que estos son conceptos. Lo bueno es que no siempre hay gente hablando de tesoreras o No, de wallets o de todas sí, esas cosas. Bitcoin, esto es lo que yo predico. sí. Bitcoin está en cada aspecto de tu vida. No es ganar plata, no es una No, wallet, es la vida entera. Fix the sí. money, fix the world. Así que, doctor, exponga. Bueno, este concepto, voy a poner la sesión.
En el 2002 aproximadamente, ya hace muchísimo tiempo, los psicólogos estaban investigando si cuando nosotros hablamos de uno mismo, sería el yo, el cerebro lo procesa en un lugar específico, o es todo el cerebro el que está trabajando y no hay un lugar específico. Había muchas de estas discusiones, estoy hablando de 1900, pero nunca había la chance de demostrarlo a nivel anatómico. Hasta que en el año 2002, Kelly, a ver si me voy a fijar si el puntero se ve para... Ah, ahí está, ¿no? Sí. Kelly hace este trabajo. Esto nada, aclaro que esta información, esta es una revista que se publica en PubMed, es una base de datos médica. Yo soy bastante estricto con las fuentes, porque no me gusta cuando alguien dice en un estudio que... No, acá está el estudio, ahí abajo donde dice PMID es la identificación de ese estudio, donde está archivado en PubMed, y el DOI es como el número de documento de este artículo. Entonces, si yo voy a otra base de datos, pongo ese número y tendría que saltar este estudio. Bueno, para no hacerlo tan técnico, Kelly empieza a estudiar y ¿qué hacía? Le preguntaba, supongamos, te preguntaba a vos, Fernando, te ponían un resonador, no sé si alguna vez te hiciste alguna resonancia, mucha gente se ha hecho de rodilla, de cerebro, es como un tubo que ahí te ponen, ahora tengo una Sí, imagen, sí. y medía qué actividad del cerebro se activa cuando estamos hablando de del yo. Entonces, supongamos, te pongo a vos como ejemplo, te ponía a vos, Fernando, y te decía, te voy a dar 20 adjetivos como simpático, agresivo, honesto, y vos me vas a ir diciendo si eso se relaciona con vos o no. O sea, estás hablando de tu yo. Te daba los 20 adjetivos y vio que había una zona que se estaba, aumentaba el flujo de esa zona. Entonces, esta persona empieza a decir, ojo, me parece que hay una estructura anatómica que está diseñada para hablar de uno mismo. Ahí voy. Acá, espera. Ah, perdón, esto nada más. Esto es lo del DOI que decía que está acá. Yo me voy a la página, por ejemplo, del MIT, pongo este DOI y aparece el mismo estudio. Nada, eso da credibilidad, y más en el ambiente médico, eh, que son dos lugares serios donde está publicado este trabajo. Es como la clave privada. Podés acceder al trabajo desde cualquier lugar, al mismo trabajo desde cualquier lugar. Sí, Como tus sí, 12 palabras vendría a ser el DOI. más o menos. Sí, sí, sí. La, nada, acá la estás dando a conocer, digamos. No, no Sí, estoy sí. hablando porque me No, peligroso. no le den a conocer nadie las 12 palabras, gente. Ah, no, no, esto es más una clave pública. Pero... Bueno, y esto es lo que encuentra Kelly. Fíjense, todavía las imágenes, estamos hablando de 2002, no son tan lindas como las que vemos hoy en los resonadores, pero vean, ahí donde dice A, ¿se ve, Fernando, el cursor? Sí, 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 sí. Esto, perdón, es técnico, pero bueno, esta es la corteza prefrontal ventromedial. Y se activaba mucho cuando hablábamos del yo. Y también había acá una parte que se llama el cíngulo, que es toda esta parte. Bueno, él vio que en el cíngulo posterior también se activaba cuando hablábamos, nos autorreferenciábamos, por así decirlo. Esto nada más para que entienda la gente. Esto es una persona que acá se le ha sacado el cráneo, sacamos las meninges, y lo que estamos viendo es esto, el trabajo de nuestro cerebro, ¿no? Obvio, la persona no la desplaquetamos, sino que estoy diciendo que lo que estamos evaluando acá es esto, nuestro cerebro. Y acá si partiríamos al medio, esta sería una visión medial, sería la parte interna. Bueno, estas son las partes que más se activan cuando uno autorreferenciamos, esta amarilla, y acá una parte de esta rosada. ¿Hasta ahí vamos bien o muy técnico, Otto? No, no, perfecto, perfecto. Esto es un resonador, esto es lo que hizo Kelly, ponía a la persona, obvio, no es cómodo, es muy caro hacer esto con una persona. Fíjense que tampoco puede hablar la persona porque se empiezan a activar zonas y confunde el estudio, entonces en general se le dan joystick. Entonces yo te digo divertido, apretá tu mano derecha, no sos divertido, apretá tu mano izquierda, tenés que tratar, el estudio tiene que ser así, y la persona muy tranquila.
y entrenarla porque no deja de estar dentro de este tubo. Mucha gente se estresa, un claustrofóbico, por supuesto que no puede hacer este estudio. Entonces lleva tiempo entrenar a la persona para que haga el estudio, no es solo sentarse y que te responda. Bueno, todo esto lo empezó a hacer Kelly con su equipo. Y bueno, abre la puerta Kelly de esto diciendo, miren, todo esto que venimos discutiendo los psicólogos, me parece que el cerebro tiene una parte para autorreferenciarnos. Y todo esto lleva, acá viene 2009, se sigue investigando, hasta que en el 2009 Herfield, eh, muy inteligentemente, dice, ahora vamos a hacer una cosa, ¿por qué también no buscamos si no hay una parte del cerebro que está para hablar de otra persona? Y lo que hace Herfield es lo mismo que Kelly, te pone a vos, Fernando, te pregunta adjetivos, vos decís, sí, no, eso listo, vuelve a ratificar, sí, está acá en esta parte de la corteza, en esta parte del cíngulo, y al tipo se le ocurre decir, ¿y por qué también no le preguntamos a ver que esta persona hable de otra persona? Y acá tenía el desafío, dice, tenemos que buscar, este estudio se hace en Estados Unidos, en Oxford, entonces dice, tenemos que buscar en 2009, 2008, 2009, personas que sean muy neutras. Empieza a preguntar y llega a la conclusión que las personas más neutras en Estados Unidos en ese momento eran Natalie Portman y Matt Damon, que no había tanta polarización con esas dos personas. Entonces los elige, dice, bueno, vamos a hablar de estas dos personas. Te pregunta de vos y después te pregunta lo mismo. Natalie Portman, ¿te parece divertida? ¿No? ¿Te parece seria? ¿Honesta? Matt Damon, ta, ta. Y empieza a ver que, a ver si está acá la imagen. Acá lo mismo pongo, vieron que con el DOIT puedo ver en la página, en este caso, de Oxford. Es un estudio que existe. Entonces Herfield ve, acá ya las imágenes mejoraron, 2009 la tecnología mejoraba. Cuando hablamos de uno mismo, la misma región que decía Kelly, calle, pero ya las nuevas resonancias empezaron a ver que también el cíngulo anterior se encendía bastante. Pero bueno, Herfield dijo, listo, esto ya Kelly lo demostró, lo reafirmamos y ahora vamos a hablar qué pasa con otra persona. Y cuando las mismas personas hablaban de Matt Damon y Natalie Portman, se desactivaban automáticamente, o sea, esto es flujo cerebral básicamente, llegaba mucho menos, o sea, que el cerebro ponía menos esfuerzo, pero se encendía en otras zonas muy cercanas cuando hablábamos de otra persona. Y sigue avanzando Herfield y dice, ahora preguntémosle a esa persona en 10 años, que se imagine en 10 años, vos, Fernando, imagínate en 10 años, te voy a hacer la misma pregunta. ¿Cómo vas a ser? ¿Divertido, honesto, agresivo? Lo mismo. Y acá viene lo que cuando yo leí esto lo relacioné mucho con Bitcoin, porque a mí me, pum, dije, cuando a otra persona le preguntamos sobre su yo en 10 años, pasa esto. El cerebro se comporta como si estuviéramos hablando de Natalie Portman y Matt Damon. Eh, y me pareció muy loco, digo, uf. O sea que cuando le decimos a la otra persona, esto es para tu jubilación, guardalo, nuestro cerebro, o en este caso vos, Fernando, vos no, vos sos un bitcoiner, pero la gran mayoría de la gente, su cerebro está tomando como que su yo de 10 años es otra persona. Está ligando menos sangre, está poniendo menos esfuerzo su cerebro. Y digo, ahí está. Eh, Ojo cuando vuelvo acá, pero voy a salir así, seguimos charlando, era eso que quería mostrar. Y digo, wow, qué interesante esto. Acá ya hay una explicación biológica. Acá ya no es el sesgo, la versión, la burbuja, el concepto abstracto. Acá eh, a mí ya me convence mucho más. Ojo que si yo quiero traer a esa persona hablándole de la jubilación, que probablemente no lo abordé, no lo abordé. Vos interrumpime, por favor, porque ahí estoy metiéndote No, en... no, no, lo estoy escuchando y sí, me van cayendo fichas de Y, cosas. y Herfield, además, muy, muy bueno el estudio, después también avanzaron sobre eso. Él lo que dice es, bueno, pero estas por ahí son imágenes nada más.
Es como que yo vea una empresa, un edificio, una empresa, y vea que en el piso de las finanzas estén las luces prendidas. Y yo diga, uy, esa empresa, eh, ¿cómo trabaja la gente de finanza? No, tal vez están limpiando y por eso está prendida la luz. ¿No? Entonces dijo, ojo, ojo, bueno, vamos a ver si realmente estas áreas del cerebro. ¿Y qué hacía? Entonces le decía a la persona, mira, venite vénganse en una semana. Estos fueron 18 alumnos de Stanford. O sea, no eran gente inclusive con formación académica, no sacó gente que no tuvo ni el primario. Le hace una prueba a la semana y es una prueba llamada de Mullins que mide, los psicólogos hablan de descuento temporal, lo que los bitcoiners en general hablamos de preferencia temporal. Los economistas en general hablan de preferencia temporal, psicología habla más de descuento temporal, pero es lo mismo. Entre bajo, uno baja y sube, sabemos. Y vio lo mismo, que de estos alumnos que tenían alta, él le llama descuento temporal, o sea, le decía, ¿querés gastar $10 ya comprándote esto o guardátelo? Bueno, le daba un score a cada alumno y pasaba lo mismo. Los que tienen una alta preferencia temporal tienen ese patrón muy parecido de su cerebro cuando hablan de otra persona. Eh, y ahí ya se empiezan a juntar las evidencias. O sea, no es solo un área que se iluminó y no sabemos qué pasa. Obvio. Ya, si también le hacemos una prueba psicológica a esa persona, empiezan a correlacionarse las cosas. Solo me anoto. Y bueno, esto, la historia de a Herfield, está de hecho aclarado en su trabajo, que a él este trabajo le encarga y lo financia también el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que sería como un CONICET acá en Argentina, pero está muy, muy vinculado al Ministerio de Salud. Porque miren, ya en el 2008, a veces los bitcoiners hablamos de esto y decimos, nos damos cuenta, 2008, el gobierno de los Estados Unidos ya se estaba dando cuenta que la expectativa de vida estaba aumentando y la gente no ahorraba. 2008, y le encarga a Herfield. Se cuenta que ya se dio mucho cuenta antes de esto. Y obvio que le encarga esto y también le dice, Herfield, busquemos una solución porque está muy lindo, descubrimos todo y dame una solución. Y Herfield lo que hace desde la parte psicológica, eh, vino que hace poco había una aplicación que te transformaba si eras hombre o mujer o te envejecía. Bueno, en el 2009 usa una aplicación muy parecida, no tan avanzada como IA, como hay hoy. Él cuenta, a toda esta persona la envejece. La aplicación no cambiaba el pelo, entonces con un dibujante lo ponía canoso y le hacía un trabajo a estos estudiantes de mostrarle su imagen. Este vas a ser vos en 10 años, vas a ser abuelo, vas a tener una profesión. Los trabajaba psicológicamente y le volvía a hacer el test, en este caso, para ver su descuento temporal. Y vio que lograba bajar la preferencia temporal de la persona. Yo creo que esto ya es una conclusión mía, creo que le da esa información al gobierno de los Estados Unidos. Y yo creo que deben decir, no, esa solución es imposible. Nosotros necesitamos que la gente siga consumiendo. eh, y bueno, pero nada, el tipo da como esa solución. Miren, así podríamos aumentar o bajar, mejor dicho, la preferencia temporal de las personas. Eh, bueno, te repito, vos cortame, por favor, que no se haga tan No, yo técnico. estoy escuchando y estoy Realmente, sacando conclusiones internas, así que seguí bien. hablando. Y nada, yo por ahí eso es lo que me gusta a veces, o quería comunicarles a divulgadores como sos vos, eh, que tal vez mm, diciéndole a otra persona que Bitcoin le va a servir para su jubilación, por lo menos que tengamos en cuenta que esa persona, tal vez su yo futuro, lo está pensando como un extraño. Y nadie ahorra para un extraño, ni nadie compra cosas para Natalie Portman y Matt Damon, ¿no? Ni para Messi, ni para el que sea. Entonces, bueno, nada, yo creo que esa es una evidencia científica que nada,
Yo la uso, por ejemplo, ya no digo más, che, esto te va a servir para la jubilación, o esto en 10 años lo vas a poder retirar y vas a ver, porque estoy pensando, me parece que se le están activando áreas de otro lugar y no se está autorreferenciando. Su continuidad del yo, eh, no sé si esa persona lo tiene desarrollada, ¿no? Por ahí sí, si sé que esa persona es un bitcoiner maxi, estoy seguro que le pongo en un resonador a esa persona y se le prende todas las luces para su yo en 10 años o 20 o 30. Pero el 99% de las personas me parece que no. O Nada, sea que palabra también. es un gran método para detectar bitcoiners, ¿no? Bueno, en primer lugar, si a mí me preguntan algo sobre Natalie Portman, me vuelvo loco porque me encanta, es hermosa, pero bueno, nada, no sé no sé qué contestaría. Pero sí, a ver, creo que acá también viene mucho el tema de, que a veces se lo toma para la chacota, ¿no? La gente, el tema de el creer, ¿cómo es que dice? Ver para creer, no, creer para ver. O el tema de la ley de atracción, de que hay veces que quizá no hacemos algo, no logramos cosas, porque no nos vemos a nosotros en esa situación. Y viene por este lado, yo lo venía pensando por eso, porque eso está tomado como, sí, es autoayuda, son libros de autoayuda, o son estos pibes que suben la foto a Instagram haciendo burpees a las 5 de la mañana para venderle cursos a otros pibes. Y de repente vos decís, ah, pero hay una base científica de la preferencia temporal. Y el tema de Bitcoin, si bien es un don't trust verify, no es creer, yo creo que todos los bitcoiners, el que es bitcoiner, básicamente, tiene esa creencia o absoluta y lo ve a Bitcoin, sin duda alguna, siendo la moneda del futuro, siendo la moneda que va a valer 100.000, 90.000, perdón, medio millón, 1.000.000, 10 millones. Por eso esa convicción, lo ves a Saylor, la convicción que tiene. Que Saylor, cuando todo Wall Street le estaba criticando el plan, que estaba en una situación muy diferente de ahora, porque el que entró en Strategy hace 5 meses y piensa que ahora es la catástrofe, les recuerdo que cuando estábamos en pleno bear market del 2022, Strategy tenía precio promedio de venta de compra de Bitcoin $30.000 y el precio de Bitcoin estaba a $16.000 y el MNAV estaba por debajo de 1. ¿Y qué hizo Saylor? Siguió comprando. ¿Por qué? Porque seguramente en su cerebro estaba esta convicción. Si le preguntabas a Saylor qué pasaba en 10 años, a él probablemente no solo se le iba a iluminar de la misma manera que se iluminó hablando del yo de hoy, se le iba a iluminar mucho más, porque la convicción lo hace decir, esto es así, estoy haciendo lo que estoy haciendo eh, porque es lo que hay que hacer y es lo que me va a dar dividendos en el futuro. ¿Y vos crees que esto es algo patológico, algo inherente al ser humano o algo que pasó precisamente cuando 1971 Richard Nixon le dijo al pueblo que iba a abandonar momentáneamente el patrón oro y tenemos un dinero que no vale nada? Sí, a ver, siendo médico, otra vez buscando explicaciones, em, yo creo que es nuestra biología, estaba antes de 1971. Yo creo que hay gente que esto que por ahí lo estamos hablando nosotros, ya lo imaginaba o lo sabía, tal vez en 1913 y decide hacer el banco, la Fed, porque los tipos ya ven que esto va así y como decís vos, como Saylor, ya en su mente, en su yo de 50 años, estaban convencidísimos de que, que el humano como manada se iba a comportar de esta manera o lo iba a poder manejar de esta manera. Tenemos nuestro cerebro, es nuestro cerebro. Hay gente que es diferente, claramente, pero
no sé, a veces a mí me lleva a ser, a veces me dicen, sos medio pesimista, no, trato de ser racional, que no sé si somos tan racional, pero siempre pienso, tenemos una biología atrás, no es fácil cambiar la biología, no es fácil cambiar cómo se comporta nuestro cerebro, es muy difícil estudiar el cerebro, nos mentimos muchos. Nada, otra cortita, por ejemplo, hay un estudio que nos decían cuando éramos estudiantes, a la gente le daban esos tensiómetros para que se midan la presión y generan hipertensos. Y le decían, tómese, señor, una semana y anote en un papelito. Estudios de antes del 80. La gente anotaba el papelito, venía al médico, se lo daba, estos fueron mis registros, doctor. Lo que no le decían era que el tensiómetro tenía memoria, entonces después corroboraban el papelito con la memoria del aparato. No recuerdo, pero casi un 40% de la gente mentía, o sea, anotaba 120/80 y había tenido 160/70. O sea, hasta de eso la mente es tan complicada, como uno se puede mentir y estamos hablando de su salud, no estamos hablando ya de dinero que podés perder o no. Acá estamos hablando de salud que es blanco o negro, si perdiste, si te infartaste, si tuviste una ACV, no recuperás. Y así todo, como humanos, como biología, nos mentimos, ¿no? Podemos cambiar. A, esto se abre un montón. Podrán ser miedos, podrá ser negación. No tengo ahí ya la respuesta, ¿no? Pero hay un poco de todo, hay un poco de todo. Por eso digo, ¿fue después del 61? No sé decirte, pero que la biología estaba antes. Seguro, seguro. Sí, probablemente la biología estaba antes, pero fue incentivada por toda esta maquinaria que tenemos. Yo, a ver, yo nací en el 81, por ende mis recuerdos más recientes datan de principios de los 90 hasta hoy, ¿no? Por eso yo no sé qué pasaba en los 60 o en los 50, pero creo que hoy por hoy esa aceleración, el reward inmediato está incentivado. Sí. Sí, sí, A propósito o no, no lo sabemos. No sé si viste la película La Red Social. No, La Red Social no, es una película no es una película, es un documental que está en Netflix sí, sí, que sí, sí. habla un muchacho que es porque están todos locos con el documental que hizo esta piba, Ofelia Fernández, cuando en realidad hay una película que se hizo hace 6 7 años, que habla a la gente de Meta, eh, creo que es el Chief Revenue Office, una cosa así, de cuando le meten el clic, de cuando le meten el like, y, y puede ser que eso también acelere el proceso biológico. Sí, sí, sí. Sí, Eh, claramente yo he leído de eso, por ahí no lo preparé tan con fuentes, pero tenemos nosotros una parte de nuestro cerebro que se llama sistema límbico que actúa de manera más intuitiva, o sea, reacciona más rápido que por ahí nuestra parte más racional, que es la corteza, que tal vez analiza, piensa y puede tomar una decisión. Y este sistema límbico, esto que tiene que reacciona, se maneja con mucho de estos estímulos, castigo, estímulo, castigo, estímulo, castigo. Y claramente por eso scrollear una de estas redes sociales te puede estar dando estímulo, 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 estímulo. Y sí, probablemente eh, que vos te incentiven a este fiat que gasto porque se degrada. Entonces, bueno, los argentinos no hace mucho, yo me acuerdo que con gente comprando 6 cajas de vino era antes de la elección de Milei, para sacarse de encima plata. Bueno, ¿qué vino tomo? Listo, dame 6 cajas de vino. Buen vino, mal vino, pero se sacaba de encima el dinero fiat por un bien o por algo de consumo. Sí, el cerebro probablemente está ahí, dale, sí, sí, estímulo, estímulo. No, y cosas que pasan, a ver, acá no hay inflación como en Argentina, pero de repente vas al supermercado y te dicen, te llevas, no sé, te querés comprar un paquete, un pote de mayonesa, sale 30, pero si te llevas dos, sale 40, y vos decís, y bueno, y te fuerzan a todo eso. Creo que el sistema Fiat está armado
como el Fiat cada vez vale menos, cada vueltita que le dan a la máquina de imprimir, que de hecho hoy es 22 de diciembre, mañana la Fed va a inyectar 7 billones, así, tricky, en la economía de Estados Unidos. Por eso me río mucho con todos los verdes de Bitcoin, pero bueno, eso es otra cosa. Cómo el sistema Fiat te va forzando constantemente a al reward cada vez más inmediato. Porque eh, en las redes sociales, qué sé yo, en las redes sociales antes el reward era diferente, hoy es el short. Hoy YouTube lo que más va a mostrar es el short. ¿Por qué? Porque dura 1 minuto y medio. Y el short no va a mostrar el short de una persona explicando economía o física. Hay un montón de canales que son muy buenos, shorts muy buenos que te resumen en un ratito temas complejos. No, te va a mostrar un short de un tipo corriendo una gallina por el campo y riéndose. Entonces, hay que ver, y hablando de la gallina, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Este sistema, siempre los seres humanos fuimos así, o pasó algo que hizo que los seres humanos nos avanzaron. Porque, por ejemplo, mi papá, mi viejo, eh, él siempre, y su generación, como la de mi vieja también, era terminar el secundario. Algunos, muy poquitos podían estudiar en la universidad, pero empezar a trabajar y tratar de entrar a trabajar en algo que te jubiles trabajando ahí. Sí, Mi papá siempre, el sueño era el banco, entrar a un banco, porque sabía que él entraba a un banco y le daba el social approval y además que se iba a jubilar ahí. Y de repente hoy nadie piensa en eso, nadie piensa en el futuro. Entonces, eso es lo que hay que encontrar. ¿Fue el huevo o la gallina? sí, 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 sí. Claramente que el mundo en el 71 cambió. Yo lo hablo esto, le he preguntado a mi viejo y a mi suegro, ellos son del 50, ya tenían 20 años. Yo soy del 81, como vos también. Ah, mira vos. Y le digo, pero ¿y qué pasó cuando dijo eso Nixon? Y ni se acordaba. Hoy sí, si hoy diría eso, algo así, Trump, creo que nos enteramos todos, es un revuelo. Y me decía, "Nah, no lo recuerdo, en ese momento leíamos los diarios, no, pasó y metieron ese dardo letal y la población, ni siquiera en Estados Unidos, o sea, te imaginas en el resto del mundo, ni se enteraron, o sea, ni se enteraron, me parece. Y hoy nosotros los que estamos en Bitcoin y nos gusta leer lo que es historia del dinero, sí, lo leemos y decimos, ¿cómo permitieron esa barbaridad? O sea, ¿cómo dejaron que pase eso? Pero bueno, sí, hace 50 años fue eso. Igualmente yo creo que esos efectos son los que se ven con el tiempo. Parece que no, pero después con el tiempo. El tema es que hoy cada parche que se pone, como está todo tan roto el sistema Fiat, y como dice Lynn Alden, nothing stops this train, nada va para este tren, genera menos efecto. Probablemente el efecto de 1971 se empezó a sentir después de la Guerra Fría. Hoy cada cosa. El otro día, por ejemplo, leía que los ciclos de Bitcoin generados por el halving, no estarían generados por el halving, sino están generados por todo el masacote que se imprimió después de la crisis del 2008, que va por ciclos de 4 años y demás, y todo eso. Entonces, eh, hoy lo que se hace, primero tiene una repercusión mundial. Si hoy Trump dice, no sé, el dólar, o al revés, si Trump dice, vamos a ir por una Strategic Bitcoin Reserve, el impacto es mucho más fuerte y se va al segundo. Y es más, y volviendo al tema de la baja preferencia temporal, el reward a corto plazo, algo que pasó este año fue muy zarpado, que fue cómo los mercados reaccionaron a tweets. Cómo Bitcoin se derrumbó, acciones se derrumbaron, simplemente por tweets. Cuando el contexto macroeconómico, teóricamente, las variables macroeconómicas nos dicen que no tendría que reaccionar así.
Entonces, ahí te das cuenta que hay algo que está roto y hay algo peor. Y desde el punto de vista médico, ¿se puede entrenar la preferencia temporal para evitar esto? Sí. Sí, más que del punto de vista así, médico barra psicológico, creo que es un trabajo que lo puede hacer más un psicólogo, es lo que, es lo que demostró Hershfield en el 2009. Pero lleva trabajo. O sea, hay que sentarse en un mano a mano, tratar de mostrarle, él, eso es lo que demostró, mostrarle imágenes a esa persona, porque nuestro cerebro no deja de ser un recopilador de recuerdos. em, entonces hay que trabajar con esa persona, hay que educarla, em, y la educación financiera, si volvemos al tema, está muy flojo en el mundo, básicamente. Entonces, el primer paso sería empezar a trabajar, si no querés mano a mano en cada recuerdo, trabajar en educación financiera, en conceptos básicos, por lo menos que la gente entienda lo que es la inflación, que no es solo un título, y ir avanzando. Creo que ya está en la primaria, tal vez, adaptando los conceptos, ya la gente puede empezar a... Pero obvio que hay que hacer todo un cambio en el sistema educativo. Pero de poder, se puede, de poder se puede. Los bitcoiners son una muestra de eso, me parece a mí. Que cuando te sentás a leer libros, cuando escuchás al que tenés que escuchar, cuando escuchás a referentes, te das cuenta que algo no está bien acá. Que no podés dejar en manos de los estados que ellos manejen tu economía, famoso papá Estado, que me manejen la salud, que me manejen la educación. Para el cerebro es más cómodo, gasto menos energía, no tengo que pensar que lo arregle otra persona. Por supuesto, al Estado vos le decís, yo quiero que me solucione la salud, te va a decir, sí, claro, venga, yo te soluciono la salud. Seguramente te voy a pedir otras cosas por atrás, no importa, pero vos vas a tener tu salud gratis. ¿No? Que la solución es muy difícil, digo yo, ¿no? Hay que cambiar, empezar por el sistema educativo. Y tienen que entender los que se encargan de la educación. Hay que ver si esos que se encargan de la educación entienden esto, o les interesa esto, o solo están esperando que le renueven dentro de 4 años su puestito ahí en el ministerio donde estén. Entonces, mi respuesta es sí. Sería, sí, se puede. Sí, pero sería un idealista. Eh, y termino siendo siempre un poco pesimista. Lo veo muy difícil, muy difícil, muy, muy difícil. Parece que hay esfuerzos individuales como los hacéis vos de divulgar, de vos y tantos podcasters, bitcoiners y también economistas, obvio. Pero creo que llega a muy poca gente porque eso no le da grandes gratificaciones al cerebro. Entonces, sí, siendo realista, lo veo muy difícil que como humanos cambiemos. El humano es muy fácil de manejar en manada. O sea, solo se pueden salvar o te puedes salvar a veces de forma individual. Suena horrible, pero manejar la manada es muy fácil. Y los políticos, el sistema, lo entendió perfectamente eso. No, a ver, lo que voy es, todo empieza desde el punto individual. Y yo pongo siempre el mismo ejemplo del avión. Cuando vos te subís a un avión y la azafata dice esto en contraposición con la línea que te baja, nadie se salva solo, que te la pone el Eternauta y toda esa porquería, esa panfletería colectivista, globalista. Ni siquiera me gusta decir izquierda, pero cuando vos te subís al avión y la azafata da el discurso de seguridad, lo que te dice que cuando la máscara cae, primero ponete la voz Sí, y después ayuda. Primero asegúrate que vos estás seguro y que vas a vivir y después ayudá. Entonces, desde ese punto, si vos no buscás la solución individual desde el individualismo, ahí parte la base de todo, porque somos todos iguales, todos distintos, perdón. Y, y la base es el individualismo. Entonces, y de ese encuentro de la solución personal, termina uniéndose como nodos
junto a nodos, como una cadena de bloques, las soluciones personales de mucha gente que pensamos parecido, y esas soluciones personales se terminan haciendo una solución más global, y así se termina cambiando el mundo. Vayan a ver, lo recomiendo, el discurso del almirante McRaven en una universidad, que se llama, que el almirante McRaven escribió el libro Make Your Bed, que es cómo pequeñas acciones terminan haciendo un impacto espectacular. Sí, sí. Entonces, cómo la ejecución de pequeñas tareas, la concatenación de pequeñas victorias, termina cambiando el mundo. Entonces, vayan a verlo porque es espectacular. El libro no lo leí, pero de vez en cuando estoy dubitativo de lo que pasa y demás, voy y escucho su speech porque, porque es fundamental. Entonces, yo creo que sí, el cambio empieza por uno. Y Sí. cuando uno está bien y uno está cambiado y uno empieza a divulgarse. Por eso la batalla es muy compleja, pero acá estamos y disfrutando del camino. Y en el camino encontramos a gente como vos, encontramos a gente como Ernesto de Escuelita Bitcoin, encontramos a gente como Cyberpunk, como el otro Diego 8 bits que lo tuve el otro día, como los chicos de África que tienen unos proyectos increíbles, como tantos que obviamente me los voy a olvidar de nombrar, y eso es lo que te devuelve la esperanza, ¿no? Eh, y Bitcoin es lo que viene, yo creo que Bitcoin es esa herramienta que viene a solucionar esto, a cambiar. Por eso yo, a diferencia de tuya, y quizá por mi ignorancia en la medicina, yo soy súper optimista, que va a costar, que va a pasar, vamos a pasar momentos malos, vamos a pasar, pero soy ultra optimista con Bitcoin. Y para eso estamos dando esta batalla y estamos hablando y estamos tratando de divulgar eh, todo esto, ¿no? No, no, por supuesto, por supuesto. Eh, sí, yo te repito, en general lo que leo lo suelo aplicar a mí, pero nada, como con vos pegué re buena onda, nos vimos en la BitConf. eh, nada, te reconozco, te propuse, che, charlemos de esto y te agradezco porque siempre me respondes al toque, estás re atento a los mensajes y me diste este espacio para poder hablar. Bueno, espero que te lo den otros con un poco más de tracción que yo, ¿no? Yo tampoco Pero puedo bueno, no, apostar muchos seguidores ni nada por mi cuenta de a mí, a mí no me sentido. importa, a mí no me importa. Yo acá, el objetivo mío es este, como decís vos, hay que dar la batalla cultural. Hay un gran problema de la humanidad que se está haciendo cada vez peor. Y tenemos la solución. Por suerte, Satoshi nos dejó la solución que es Bitcoin. Entonces, ahora la obligación nuestra, la batalla que tenemos que dar nuestra, es ir a salvar a la humanidad. Satoshi nos dijo eso. Tomá y andá. Y acá estamos. Entonces, a mí no me importa si yo tengo que entrevistar a una persona que tiene 10 seguidores o al CEO de una tesorera o al Lunaticoin. A mí no Sí. me importa la cantidad de seguidores que me va a traer cuando yo hago. Yo acá, mi objetivo es entrevistar una persona por día o sacar un video por día, porque ahora estoy entrevistando más de una por día, y darle voz a todos, aquellos que no tienen la voz de tirar la media. Entonces, me encantó lo que me compartiste. ¿Algo más que quieras hablar del tema de la relación entre Bitcoin, la salud y demás? No, creo que de lo que me apunté, bueno, no, creo que para, creo que lo que quería yo era que quede nada más ese concepto, por eso prefiero no seguir sumando ideas, es que nada, el Bitcoiner eh, que lo piense muy bien cuando quiere onboardear a otra persona, si va a utilizar la estrategia de la jubilación de acá a 10, 20 años, que tenga por lo menos en su mente, ojo, que tal vez esa persona está pensando en otra persona y no en él mismo. Con eso, para mí, ya es suficiente. Perfecto, perfecto. Bueno, pero yo creo que se puede curar ese problema que está en el cerebro de la gente y hay una medicina que es una pastillita naranja con una B en el medio
que se llama Bitcoin. Y bueno, para ir cerrando, ¿qué pensás del futuro de Bitcoin? Em, a ver, eso es una buena pregunta. Yo, desde mi visión, por supuesto, que leo y estoy metido y escucho podcasts, para mí es un gran descubrimiento, para no decirlo invento. Em, Me saco el sombrero con esta persona o este grupo de personas de Satoshi, que como decís vos, cómo juntaron, tienen tantos conocimientos juntos, y, increíble. Así, si me cuesta pensar que sea una persona, que el tipo tenga tanto conocimiento. Pero volviendo a la pregunta, yo, sí, 10 puntos. Si tengo que clasificar a Bitcoin, 10 puntos. Me encanta, leo, me abrió la cabeza en un montón de cosas, un montón de cosas. Y donde puedo, trato. Este año empecé a ir a la comunidad, justo de que acá está, que es de la cripta, unos chicos bárbaros, que nada, no solo te enseñan un montón, sino que también escuchan y permite más ese trato humano, porque tenemos un montón de trato a través de pantallas. eh, pero bueno, ahí nos solemos juntar los martes que hacemos, he ido, que hacen algunos días de cowork, fui, y te conocí gente muy, muy piola, muy piola. También, La bueno, gente. dejé, ahí me hice socio porque cuando quise empezar a estudiar dije, bueno, vamos a, a un lugar donde haya gente que cure la información y no leer cualquier youtuber que anda por ahí. También aprendí mucho de gente que está ahí en la ONG. Entonces me parece que al que quiera arrancar, que se fije bien las fuentes de dónde va a leer, de dónde se va a informar. eh, Nada, pero sí. Que hay gente muy valiosa en la cripta, en la ONG, en la cripta he entrevistado a Agustín, a Jackie, a Sí, Cyberpunk. Ahora voy a entrevistar a Laila y voy a seguir entrevistando a los pibes de la cripta porque es una comunidad muy buena. Y en la sí, ONG también hay gente muy valiosa, 100% Bitcoin y que está haciendo trabajos extremadamente buenos. El año que viene tenés que hablar en la Bitcoin de esto. sí, me Tenés dijo, que postularte, me va a tenés que hablar en la BitConf. Este sí, año creo que me la perdí porque estuve haciendo tantas cosas que lo que menos, la disfruté muchísimo la BitConf, pero no vi ni un solo speech, solamente los dos primeros, porque después hablé yo y me llevaron para todos lados. sí, Ariel Aguilar estaba hablando algo relacionado con la comida en uno de los stages y todo tiene que ver con todo. Y postulate como speaker porque este tema es espectacular. Yo el año que viene voy a hablar de Bitcoin, de cómo es el proceso de enamoramiento con Bitcoin, que eso se lo contaba a Rod y me dijo, tenés que hablar de eso. Pero bueno, el año que viene será el año que viene. Y bueno, y para cerrar, Diego, Agustín. la última pregunta. No, me ¿Cómo? había dicho Agustín, porque me había dicho Agustín, el CEO de la cripta, por así decirlo. Sí, me dijo, bueno, había ofrecido quién quería hablar. Yo creo que todavía me pasa eso de que digo, si no es de un tema médico, nada, no me da hablar a mí me da un poquito todavía de resquemor de ponerme a hablar de economía o de historia del dinero, pero bueno, nada, desde el año que viene, de lo que es medicina, sí, no tengo ningún problema en ponerme a Sí, hablar, así que me postulo ahí, sobre todo en el stand de la cripta, que vos estabas muy ocupado, pero los debates y las charlas que hubo ahí, muy bueno, muy bueno. A mí me sí, parecía que era la Watch Out Bitcoin acá, de Argentina, ¿sí? Paneles que se discutían temas muy, muy buenos, muy buenos. Y sí, Bitcoin no, only. Eh, Te querías comer un sí, jaguar, había que pagar en Satoshi. Eh, ahí sí era una experiencia Bitcoiner, Bitcoin. no. La cripto, bueno, a mí me habían hablado de la BitConf como que era shitcoiner y demás. Aparte conocí una chica acá en Hong Kong que trabajaba por un exchange y había ido y dije, no, si esta piba fue a la BitConf, o sea, si hasta el perro le había puesto token de nombre, era una shitcoiner extremo. Pero, pero no, pero cuando fui, la verdad que obviamente, como dice Rodo, hay cripto, hay trading, pero tenés un escenario como el de la cripta que es puramente bitcoiner
y 100% Maxi, y me encanta el laburo que están haciendo los pibes de la cripta. Son unos enfermos, pero enfermos en el buen sentido, ¿no es cierto? Personaje. Y, y nada, pero sí, yo creo que, y lo bueno es que nosotros tenemos, yo me acuerdo cuando, yo creo que todo tiene que ver con todo, y todo puede, cualquier persona puede opinar de cualquier cosa, porque hoy tenemos tanta sabiduría en Internet extremo, que si a mí una persona, vos, me refutás algo de economía, yo no te voy a decir no opinés porque no sos economista. Y algo que se generó durante la época del 2000, 2001, que no quiero, perdón, 2020, 2021, que no quiero nombrar lo que pasó para que no me penalice el canal, es que si vos dabas una opinión te decías, vos no sos médico. Entonces, que eso tiene, ustedes los médicos tienen como un aura para la sociedad que lo que dice el médico es a veces, porque a veces no lo ejecutas palabra santa. Entonces, hablando de temas médicos, un médico no lo puede refutar absolutamente nadie. Y bueno, la última, así que ya te digo, el año que viene espero que estés en la Bitcoin. La última pregunta, Diego, es, si tuvieras la chance de encontrarte con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías o qué le preguntarías a él, a ella o a ellos? Em, a mí, como a vos, nos gusta mucho el deporte y estaba pensando, hay alguien que dijo, pero no sé quién, que muchas veces no tenés que conocer a tu ídolo en persona porque te podés desilusionar. Pero bueno, en caso de que lo conociera Satoshi, primero decirle que es un crack, ¿no? Por todo ese conocimiento que tiene en su cabeza. Y después le preguntaría si lo que es Bitcoin hoy es lo que él imaginó. Eh, esa respuesta me gustaría escuchar. Eh, ¿Cómo? Perfecto, perfecto. Sí, algo que querías agregar. No, no, sí, porque obvio que Bitcoin fue cambiando desde que él decide retirarse. Entonces, es su proyecto y bueno, es su hijo. Y eso me gustaría preguntarle. Yo el otro día uno de los chicos que entrevisté le haría la misma pregunta. Y yo creo, porque como yo creo que puedo hacer una respuesta porque Sí, somos todos Satoshi. sí, sí. Y creo que Satoshi te diría, me parece perfecto. Está haciendo lo que quería que hiciera. Y dentro de 10 años te va a decir, está haciendo, si mira para otro lado totalmente diferente, está haciendo lo que quería que hiciera. Porque Bitcoin yo creo que no tengo hijos, pero creo que si sos padre, vos lo que querés es que tu hijo haga lo que tu hijo quiera y sea feliz y ayude a los demás. Entonces, Satoshi, como Bitcoin es el hijo, decir, bueno, que haga, que crezca y además, porque vos sabés que soy un amante de la Power Law, para mí Bitcoin es un ser vivo. Entonces, hace lo que quiere de la forma que lo quiere y de la forma que le hace mejor internamente a Bitcoin. Entonces, Satoshi te diría, perfecto, me parece perfecto, todo bárbaro, no entremos en debate. Y una pregunta más que yo siempre a alguien que trae alguna profesión, le hago conexión con Satoshi. No sabía que eras anestesiólogo, pero si vas a la sala de operación y al paciente que tenés que anestesiar es Satoshi Nakamoto. ¿Cómo te sentirías? ¿Te sentirías nervioso? ¿Podrías hacerlo? ¿Podrías no hacerlo? No, 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 claro. Si supiera que es Satoshi, no, sí, no, lo haría con mucho gusto. Sí, 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 porque primero porque no es un familiar, o sea, y creo que es una forma de agradecerle eh, lo que me ha enseñado su creación, así que le haría con mucho gusto. Sea, era la pregunta que te iba a hacer porque yo no sabía cuál era tu especialidad, pero recuerdo una serie que se llama Grey's Anatomy, no sé si la viste, que hay un médico muy bueno, un cirujano cardiovascular, una eminencia, que lo tiene que operar a su ídolo, el que tocaba el violín, creo, el violín, creo. Y el chabón estaba en el medio diciendo, yo no lo quiero operar porque si lo opero y le sale mal, lo puedo dejar mal para toda la vida y no va a ser el mismo y nada. Entonces, pero bueno, me parece bien que vayas, que te... A mí, no sé, bueno, lo puedo decir, creo. A mí me tocó anestesiarlo a Néstor Peckerman
Y por ejemplo, relacionándolo con Satoshi, a mí ese tipo también me pareció humilde, nos dio los juveniles que se habré gritado los goles de sus juveniles, pero más me parece una persona súper humilde, o sea, escuchar, y como paciente, por ahí era una máscara, no, como paciente también, excelente. Y, y lo anestesié y yo le conversaba, y le dije, ¿qué pasó en el 2002? Excelente, el tipo macanudísimo. Y le hice la anestesia súper contento y con mucho gusto. Después lo fui a ver a la habitación cuando lo llevábamos. Nada, nada. Así que creo que me pasaría lo mismo con Satoshi. Me parece perfecto y me parece perfecto que estés tan confiado y que si vas a Toshi sea atendido como se debe. Bueno, Diego, Bueno, 1.000.000 de gracias por tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar y cómo la gente puede contactarte? bueno, en X es Diego Soyu. En general, estoy mucho en X porque aprendo mucho de Bitcoin y en YouTube que me veo podcast tuyos de Lunatic Coin, soy fanático de Lunatic Coin. Y bueno, y hay otros. Pero Perfecto. en general estoy así en las redes, en X. Bueno, Diego, de nuevo te agradezco por tu tiempo. Fue espectacular hablar contigo. Espero La sirva. puerta la tenés, la puerta la tenés abierta para cuando quieras, para Cuando tú cuando quieras. lo necesites, me mandás un mensaje. Lo mismo extiendo para toda la gente. Si tienen algo de lo que quieren hablar, mensaje por Instagram de Bitcoin Libertarian, mensaje por X de Bitcoin doble guión bajo o de Bitcoin ESP doble guión bajo y les doy cámara porque a mí me viene bien porque me facilitan el trabajo de andar buscando quién quiere venir al podcast. Y por otro lado, ustedes tienen un espacio para contar lo que hacen. Así que, de nuevo, Diego, te despido. Muchas gracias. Que No, muchas tengas un gracias. gran día y ha sido un placer. Un placer. Chao, chao, Fernando. Y muchas gracias a todos los que están del otro lado. Si les gustó el episodio, nos dan like, se suscriben al canal, nos siguen en nuestras redes sociales, porque de esa manera nos ayudan en la titánica tarea de pintar el mundo de naranja. Compartan el episodio con la gente que quieran, compartan el episodio con la gente que odien, porque le tenemos que dar la píldora naranja a 8 billones de personas. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Stay humble, stay sad, y acuérdense, somos todos Satoshi. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, _ o doble guión bajo. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.